mire, le decía que tenemos que tomar muy en serio lo que está sucediendo o que debe suceder con la política energética del siguiente sexenio, porque los datos van total y absolutamente en contra de México. Qué gusto me da saludarte, querido Juan José Lee, economista senior del BBVA México. ¿Cómo estás? Buenas noches. David, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Querido Juan José, siempre es un gusto que estés aquí. Oye, hacen un reporte que nos debería tener muy preocupados cuando hablamos del nearshoring, el crecimiento, que somos el noveno mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Sí, efectivamente, David, justamente comentabas en la sección anterior que debemos seguir mucho las políticas energéticas de los nuevos candidatos, de lo que están proponiendo, pero el día de hoy sacamos justamente un reporte para preguntarnos, bueno, ¿cómo está México? ¿Cuántos gases de efecto invernadero emite el tamaño de la economía de México? Y tratamos de responder esa pregunta analizando tres variables muy básicas para saber en dónde está México en las emisiones de gases de efecto invernadero. Oye, porque creo que es que no podemos pensar en el nearshoring ni siquiera en seguir creciendo en el TEMEC con esta situación que tenemos con los gases de efecto invernadero, ¿no? Sí, efectivamente. Justo por eso, a raíz de toda esta idea del crecimiento económico, de lo que puede venir, de las políticas energéticas de los siguientes candidatos, nos preguntamos, bueno, ¿cómo estamos en emisiones de efectos invernadero, de gases de efecto invernadero, y cuál es la situación de México y qué nos puede augurar para los siguientes años, ¿no? Entonces, la primera forma como para preguntarnos cómo estamos en emisiones de efecto invernadero, comparamos el tamaño de la economía de México con sus emisiones totales de gases de efecto invernadero. A grandes rasgos, México está en la posición 14, somos la economía 14, algunos dicen que la 13 o la 12. Pero uno esperaría que las emisiones de México fueran acordes a su tamaño de la economía. Sin embargo, ocupamos el noveno lugar en emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, emitimos más gases que lo que se esperaría por el tamaño de la economía. Y esto se atribuye a dos grandes factores. El primero es que tenemos una gran base de producción industrial y manufacturero que emiten gases importantes de efecto invernadero, pero el segundo ya tiene que ver con cosas más estructurales de México, que somos un país fuertemente petrolero y que estamos muy atrasados en la inversión en energías renovables, ¿no? Entonces, esto hace que en comparación a otras economías grandes, México emita mucho más emisiones de lo que le corresponde por su tamaño de la economía. Y además habría que decir que este sexenio que ya está por terminar, la estrategia energética, es algo en lo que nos tenemos que concentrar, Juan José, era, vamos a dedicarnos más a los combustibles fósiles, vamos a gastarnos 20,000 millones de dólares en hacer una refinería, vamos a crecer de una manera espectacular en ese... vamos en contra de la razón y contra del propio interés de México, ¿no? Y efectivamente, justo ahí entra como la segunda medida que analizamos. Bueno, está bien, ya tenemos el tamaño de la economía, a lo mejor tendríamos que compararnos qué tanto emitimos por unidad de PIB. Y esta razón la podemos variar de dos formas. Uno, siendo más productivos con lo que hacemos, que no ha ocurrido en los últimos 20, 30 años, y la otra, con lo que hacemos, tratar de reducir las emisiones. Desafortunadamente, México no entra en ninguna de las dos. A nivel mundial, en los últimos 30 años, las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de PIB han disminuido casi en todo el mundo alrededor de 30-40% en los últimos 30 años. En el caso de México, en los últimos 30 años, ha estado casi estable, es decir, no hemos reducido nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de PIB. De 1990 aproximadamente a 2008 hemos más o menos estado estable, donde sí tuvimos un avance importante en la reducción por unidad de PIB producido fue en el periodo entre 2009 y 2018, donde pudimos reducir alrededor de 25% las emisiones por unidad de PIB en el país. Sin embargo, desde 2019 hemos visto que ha aumentado de forma gradual
las emisiones por unidad del PIB en alrededor de un 15% en estos últimos 5 años, ¿no? Y sin duda está muy relacionado a lo que tú dices, a esta apuesta todavía de considerar las energías fósiles como alternativa para producir energía en el país. Oye, Juan José, y hay este hecho, y lo decía en el segmento anterior del programa, pues que la Secretaría de Hacienda, el subsecretario Llorio, ha hecho un gran trabajo para movilizar recursos hacia las energías sostenibles. Que el propio Pemex, obligado por la realidad, que no por diseño, también ha tenido que hacer una serie de compromisos. ¿Qué sigue para que el país pueda mantener el ritmo de crecimiento? Sí, yo creo que todas las inversiones que está haciendo la Secretaría de Hacienda son adecuadas, todas las que está haciendo Pemex, la Secretaría de Energía también son adecuadas, sin embargo son increíblemente insuficientes, ¿no? Es decir, para dar un salto drástico se debe de generar cambios drásticos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, viene la tercera medida. Bueno, si no es por unidad de PIB producida, puede ser por unidad per cápita de habitantes que hay en México, ¿no? Y México se ubica alrededor, cada persona en México produce 6 toneladas de CO2 equivalente al año. Esto equivale básicamente, por ejemplo, para si quisiéramos, por ejemplo, neutralizarla, equivale, por ejemplo, a que se deben sembrar 5 árboles por persona cada año y que cada árbol debe permanecer vivo durante 50 años, ¿no? Entonces, a ese monto más o menos equivale a las emisiones per cápita que tiene cada habitante en México, y la única forma para poder hacerlo es una verdadera reforma energética que se permita también a las empresas, por ejemplo, privadas, poder invertir en energías renovables y que se permite toda la cogeneración de energía que de forma mucho más eficiente y menos contaminante puedan hacer las mismas empresas dentro de los parques industriales o dentro de su propio proceso productivo, ¿no? Lo cual, al menos en los últimos años, se ha mermado mucho, dado que se ha apostado más hacia estas energías fósiles y que la generación de energía se concentre más en el Estado y menos repartido en todos los participantes del mercado. O sea, perdón, te interrumpí. Sí, creo que la única forma en la cual podemos reducir de manera real las emisiones, tanto per cápita como por unidad del PIB, es una mayor inversión del sector privado en conjunto con el sector público para producir esa energía que sea renovable y de menores emisiones. Decíamos al principio de esta conversación, Juan José, que medio coincidentemente ya hay posicionamientos de las dos candidatas sobre el sector energético, y cuando justo aparece este trabajo que ustedes ya venían haciendo, ¿cuál se parece más desde tu punto de vista a lo que se requiere? Justamente en ese tema estamos analizando de forma más específica cada una de las propuestas, pero yo creo que ambas propuestas pueden ser buenas. Seguramente en otra sección que nos invites daremos una vez. Juan José, tú sabes que ustedes son mi banco favorito. Sí, pero yo te diría, de lo que hemos leído de ambas de las propuestas, yo te diría que ambas propuestas siguen siendo muy limitadas e insuficientes para lograr cumplir los objetivos que tiene México comprometidos de reducción para 2030, que es alrededor de 30% de reducción. De lo que hemos analizado actualmente, ambas propuestas pueden ser buenas, pero reducen en máximo, yo creo, del 10-15% el compromiso que tiene México para 2030, lo cual es bastante insuficiente para lo que hemos comprometido de forma oficial con las Naciones Unidas. Oye, te convoco a que cuando tengan una visión más clara volvamos a platicar. ¿Te parece, Juan José? Me parece muy bien. Mientras tanto, un abrazo con cariño y admiración. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias, que te vaya muy bien.